Aquí comienza Tu palabra dice un tiempo devocional. que aunque pase por el fuego no me quemaré. Una meditación diaria que nos acerca a Dios y a sus propósitos. Yo no temeré. Un tiempo devocional Tu promesa es con el pastor Ángel Fierro. tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Danzando cada temporada. Y hoy vamos a hablar de nosotros. ¿Cómo? Sí, de nosotros. Hoy vamos a hablar de lo valientes que somos. Y usted tal vez me quedará mirando o pensando, yo valiente, sí, porque somos valientes. Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, somos valientes. Pero valientes no con nuestras fuerzas, ¿no? Sino valientes con las fuerzas que Dios nos da. ¿Has pedido alguna vez un consejo para poder trazar tu caminar hacia la voluntad de Dios? Sí, muchas veces. Y muchas veces también pedimos consejo, aunque sabemos, ¿no?, la respuesta o cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Sabemos a perfección, pero es que realmente se tiene que tener valor para poder hacer la voluntad de Dios, ¿no? La mayoría, muchas veces de nosotros, cuando pedimos un consejo, sabemos realmente lo que Dios quiere que hagamos, pero por alguna extraña razón es como que necesitamos la confirmación o que alguien más nos diga lo que simplemente ya sabemos, ¿no? Hacer la voluntad de Dios es igual a pesar de que de pronto la mayoría de las personas buscan, ¿no? Es igual a acercarnos cada vez más a Dios, es lograr conocer cada vez más a Dios, es lograr saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? La gran mayoría ya la saben cuál es la voluntad de Dios, pues en algún momento a través de la palabra de Dios Él nos ha revelado cuál es la perfecta voluntad de Dios. Pero tal vez en algún momento determinado de nuestras vidas, como nos ha pasado a todos, por momentos no tenemos, pareciese, el suficiente valor para afrontar las decisiones que hay que tomar para lograr alcanzar aquella perfecta voluntad de Dios. Todos sabemos que Dios quiere que lo busquemos, pero por alguna razón muchas veces nos cuesta orar, nos cuesta tener esa comunión con Dios, nos cuesta tener ese diálogo con Dios. Todos sabemos que Dios quiere que seamos fieles a Él, pero por alguna razón seguimos muchas veces involucrándonos en aquellas cosas que nos alejan de Dios. Todos sabemos que Dios quiere que le sirvamos en su obra, que trabajemos en su obra, pues dice la palabra de Dios que la mies es mucha, más faltan los obreros. Pero por alguna razón, muchas veces nos encontramos en esos periodos de pereza, esa pereza inmensa, ¿no?, que nos aleja de hacer algo y de pronto empezamos a poner miles de excusas para no hacerlo. Para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, lo único que se necesita es valor, y ese valor que nosotros lo tenemos. Lo tenemos, ¿por qué? Porque Dios está en nuestro corazón. Vuelvo a decirle, no es porque nosotros seamos capaces, no es porque nosotros tengamos actitudes que nos hagan ser valerosos, no, sino porque Dios está con nosotros. Necesitamos ese valor que nos impulsa a no pensar en nada más que agradarle a Dios. Valor es la palabra que cada uno de nosotros tenemos que poner en práctica en nuestras vidas. ¿Qué es lo que sabes que tienes que hacer y que aún no lo has hecho? ¿Qué decisiones sabes que tienes que tomar y aún estás
pensándolas si las tomas o no. ¿Qué es lo que Dios te ha estado de pronto insistiendo los últimos tiempos y hasta hoy? Todavía estás esperando confirmaciones, cuando tú sabes que quien te ha hablado a tu corazón, porque lo ha hecho en otras oportunidades, porque te ha enseñado a oír la voz de Dios en algunos casos audible, en otros casos hablándonos a nuestro corazón, sabiendo perfectamente que esa voz no es un pensamiento, sino que viene de la boca de Dios. Pero a veces esperamos confirmaciones. ¿Sabes lo que necesitas para hacer la voluntad de Dios? Solo necesitas valor. Sí, solo necesitas valor. La mayoría de las personas tienen miedo de tomar ciertas decisiones porque piensan que de pronto les va a ir mal, que las cosas se van a salir de control o que su vida no va a volver a ser la misma, no va a tener el mismo sentido. Pero si esas decisiones que sabes que tienes que tomar vienen de parte de Dios, es decir, Dios te ha estado insistiendo a que las tomes, entonces, ¿cuál es el temor que tienes? ¿Qué mal te puede pasar cuando es Dios quien te está orientando a tomar esas decisiones que van a ser correctas para tu vida? No pensemos con nuestra mente, porque nuestra mente es engañosa. Sí, nuestra mente es engañosa. Y ni hablemos de nuestro corazón. Nuestra mente nos hace pensar que las cosas no saldrán bien. Mejor creamos por fe. Mejor confiemos sin titubear que Dios es quien va adelante nuestro. Y no hay quien temer. No hay nada que temer. No hay a quien temer. Tal vez habrá amistades que sabes que te están perjudicando. ¿Qué esperas para tomar esas decisiones que muy bien sabes tienes que tomar? Tal vez será una relación de noviazgo que se está transformando en un infierno terrenal. ¿Por qué insistes en algo que sabes que no es de Dios? ¿Será que te han ofendido en un negocio en donde sabes que las cosas no se estaban haciendo legalmente? Tal vez te han ofrecido actuar en tu trabajo de una manera que sabes que es desleal. Pero no estoy hablando solamente de ser desleal a quienes te han ofrecido el trabajo, sino a Dios que te ha abierto la puerta de trabajo. Y tú sabes que lo que te están ofreciendo no es legal, no es correcto, no es moralmente aceptable delante de Dios. Sin embargo, ¿por qué estás pensando en concretarlo? ¿Sabes que Dios te está motivando a que le sirvas? ¿Por qué sigues poniendo excusas? Excusas que sabes que no son reales. Que no puedo, que no sé hablar, que no me siento capaz. ¿Sabes qué? Delante de Dios, si nos miramos a nosotros mismos, jamás nos vamos a sentir capaces. Pero ¿sabes lo lindo de todo esto? Es que Él nos capacita. Es que Él mismo, Jesucristo mismo nos dijo: vosotros haréis cosas mayores porque yo voy al Padre. ¿Por qué entonces sigues poniendo excusas? Seamos sinceros. La mayoría de los que están escuchando sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. La mayoría sabemos muy bien qué decisiones tenemos que tomar. Ahora yo te pregunto, ¿por qué no las has tomado? ¿Por qué te falta valor? El salmista allí en el libro de Salmos, en el capítulo 18, versículo 34, nos dice: tú me enseñas a enfrentarme a mis enemigos, tú me das valor para vencerlos.
Esa tiene que ser nuestra confianza también. Que el Señor, que Dios nos va a enseñar cómo enfrentarnos a nuestros enemigos. Pero a la vez, Él nos va a dar el valor para vencerlos. En pocas palabras, Dios te revela lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, pero lo lindo de todo esto es que también Él te da el valor para que lo hagas. Cuando sabes lo que tienes que hacer, lo único que necesitas es poner tu total confianza en Dios. Sí. Asimismo, como lo describe el salmista en otro de los salmos, en el capítulo 27, versículo 14, que nos dice: por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. A veces es necesario que nosotros nos digamos a nosotros mismos, como lo hizo el salmista, y reconocer que el valor proviene de Dios, y decirnos a nosotros mismos: vamos, como te llames, Esteban, Claudia, Marcelo, como te llames, pon tu confianza en Dios. Vuelve a nombrarte y diga conmigo: sí, pon tu confianza en Él. Quizás el temor se querrá de pronto apoderar de tu vida, pueda incluso que la preocupación también haga actos de presencia, pero aún así debes de recordar que Dios no te deja solo, y que si Él es quien te impulsa a hacer lo que tienes que hacer, entonces tienes en tus manos una victoria asegurada. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, versículo 19, y tomándola en la traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: me dijo, no tengas miedo, ni te preocupes de nada. Alégrate, ten valor, pues Dios te ama. Y mientras me decía esto, sentí que me volvían las fuerzas. Entonces le dije: mi Señor, ahora puede usted hablarme, pues ya tengo nuevas fuerzas. ¿Sabes qué? Hoy quiero motivarte a que tengas valor, a que seas un hombre y una mujer de valor. Ese valor que te hacía falta para hacer y que te hace falta para hacer la voluntad de Dios. Esa voluntad que Dios tiene para tu vida. Toma las decisiones que ya sabes que tienes que tomar. Pero cuando las tomes, tómalas confiando plenamente en lo que Dios hará. Haz tu parte, sí, haz tu parte con confianza en Dios. ¿Y sabes qué? Y Dios se encargará de hacer la suya. Cuando te decidas a hacer su voluntad y tengas el valor que se necesita para tomar decisiones determinantes en tu vida, es entonces allí donde comenzará y donde será el principio de tu gran victoria. Porque si de algo nunca debes dudar, es que cuando Dios te guía a hacer su voluntad, esta siempre es perfecta. La palabra de Dios allí en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 19, versículo 13, nos dice: tú esfuérzate y ten valor. Luchemos por nuestra gente y por las ciudades que Dios nos ha dado, y que Dios haga lo que le plazca mejor. Esa tiene que ser nuestra confianza. Que cuando nos enfrentemos a las dificultades, que cuando nos enfrentemos a la circunstancia, que cuando tengamos que tomar decisiones que van a cambiar el rumbo de nuestra vida, lo hagamos confiando en Dios. Solamente esforcémonos y solamente hagámoslo confiando en que Dios va a estar con nosotros. Por lo tanto, en este día ve y haz lo que Dios te ha dicho que hagas, y Él bendecirá tu vida. Usted escuchó Un Tiempo Devocional. Si desea contactarse con nosotros, puede hacerlo a través del +549 2945 41 86 07 o a nuestro email tiempodedevocional2019 @gmail.com.
Búscanos en www.fmvidanueva.com.ar. Danzando cada temporada. Un tiempo devocional.